Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme. Y sí, lo digo con cariño porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, el glamour, el drama y por supuesto, en el siempre fascinante universo de Can Yaman. Hoy amigos les traigo un vídeo que creo que les va a encantar. Vamos a hablar sobre las revelaciones, las críticas y los momentos que han marcado la carrera de este actorazo turco. Específicamente vamos a desmenuzar el impacto que tuvo Demet Özdemir en su trayectoria, y cómo ciertas críticas del pasado lo han afectado. Prepárense porque, créanme, hay tela para cortar. Y antes de que empecemos de lleno, ya saben la dinámica, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, la farándula turca da para mucho. Y por supuesto, dejen sus likes si les gusta el contenido, me ayudan muchísimo. ¡Vamos allá! Can Yaman, para los que no lo conocen, en serio hay alguien que no lo conozca, es uno de los actores turcos más famosos a nivel mundial. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo han catapultado a la fama, pero como en toda historia de éxito, ha habido desafíos y momentos difíciles. Empecemos por el principio. Can Yaman, nacido en Estambul, Turquía, comenzó su carrera en la actuación relativamente tarde. Inicialmente estudió Derecho y trabajó como abogado. Sí, como lo escuchan. Un abogado que luego se convirtió en un ícono de la televisión. Pero la pasión por la actuación lo llamó, y después de tomar clases, decidió perseguir su sueño. Esta transición de las leyes a los sets de filmación, ya nos da una pista de la determinación y el cambio de rumbo que caracterizarían su trayectoria. Su gran salto a la fama llegó con la serie Erkenci Pájaro Soñador, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, transmitida en 2018, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en muchos otros países. Y aquí es donde entra en juego un nombre clave, Demet Özdemir. Demet Özdemir, protagonista femenina de Erkenci, fue la pareja actoral de Can Yaman. La química entre ambos fue explosiva, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. La serie se convirtió en un fenómeno global, y los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no se hicieron esperar. Los fans, como siempre, soñaban con que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y aunque nunca confirmaron una relación formal, la conexión entre ambos era innegable. Esa conexión, esa magia que se generaba en la pantalla, era el combustible que alimentaba la pasión del público. La complicidad, las miradas, los roces, todo parecía indicar algo más allá de una simple relación laboral. La popularidad de Erkenci le dio a Can Yaman una exposición mediática sin precedentes. Se convirtió en una estrella a nivel internacional, y sus proyectos posteriores fueron muy esperados. Sin embargo, la fama también trajo consigo una serie de críticas y controversias que, según ha revelado el propio actor, lo marcaron profundamente. La vorágine de la fama, el escrutinio constante y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadores, y Can, en ese momento, estaba experimentando todo esto de golpe. ¿Cuáles fueron estas críticas? Bueno, algunas de ellas se enfocaban en su comportamiento en el set y en su vida personal. Se le acusó de ser arrogante, de tener actitudes poco profesionales y de ser demasiado exigente. Estas críticas, que circularon en los medios y en las redes sociales, afectaron su imagen pública y generaron debate entre sus seguidores. Se hablaba de retrasos en las grabaciones, de exigencias desmedidas y de un trato poco amable hacia algunos miembros del equipo. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en hacerse eco de estos rumores, alimentando la controversia y generando una imagen negativa del actor. En algunas entrevistas, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre cómo estas críticas lo lastimaron. Ha admitido que en ocasiones, su juventud y la inexperiencia en el manejo de la fama lo llevaron a cometer errores. Ha reconocido que a veces no supo cómo lidiar con la presión y el escrutinio público. Es comprensible que al principio de su carrera, y con una fama tan repentina, Can pudiera haber tenido dificultades para adaptarse a la nueva realidad. La gestión de la fama es un aprendizaje continuo, y nadie está exento de cometer errores en el camino. La humildad de reconocerlos y aprender de ellos es, sin duda, un signo de madurez. ¿Pero cómo impactó Demet Özdemir en todo esto? Bueno, en primer lugar, ella fue su compañera de trabajo, su CEO protagonista en el proyecto que lo lanzó a la fama. La conexión entre ellos, como ya mencioné, fue fundamental para el éxito de Erkenci.
Y aunque la relación entre ambos fuera estrictamente profesional, o no, quién sabe, el apoyo y la complicidad que se veían en pantalla fueron cruciales para el crecimiento de Khan como actor. Imaginen la dinámica de estar juntos, codo a codo, en jornadas maratónicas de grabación, compartiendo risas, tensiones y el peso del éxito. La confianza y el compañerismo eran esenciales para mantener la energía y la motivación. Además, la popularidad de Demet también contribuyó a la visibilidad de Khan. Ambos se complementaban y se potenciaban mutuamente. La fama de Demet ayudó a impulsar la de Khan, y viceversa. Eran un equipo, una pareja artística que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La sinergia entre ambos, la forma en que se miraban y se entendían, era palpable y generaba una conexión especial con el público. Es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Khan y Demet siempre han mantenido una relación cordial y profesional. Aunque ya no trabajen juntos, se respetan mutuamente y han hablado positivamente el uno del otro en diversas ocasiones. Esta madurez y profesionalismo, a pesar de las posibles especulaciones y presiones externas, habla muy bien de ambos. Ahora profundicemos un poco más en las críticas que Khan Yaman recibió. Es importante entender que en la industria del entretenimiento, la crítica es inevitable. La exposición pública, la fama y el éxito conllevan un escrutinio constante. Sin embargo, es crucial diferenciar entre una crítica constructiva, que busca el crecimiento y la mejora, y una crítica destructiva, que busca dañar la imagen o minar la confianza. Las críticas que Khan recibió, según las fuentes, se centraron principalmente en su comportamiento en el set. Se le acusaba de ser exigente, de tener un trato poco amable con algunos miembros del equipo, y de, en ocasiones, mostrar actitudes arrogantes. Estas acusaciones, aunque no confirmadas, generaron un debate en torno a su profesionalismo y su capacidad para liderar un equipo. Es fundamental recordar que trabajar en un set de filmación es un trabajo arduo y exigente, con largas jornadas y mucha presión. En este contexto, es fácil que surjan tensiones y conflictos. Sin embargo, es responsabilidad de todos, especialmente de los actores principales, mantener un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo. Las críticas también se extendieron a su vida personal. Se rumoreaba sobre su comportamiento en eventos públicos, su relación con la prensa y su manera de interactuar con sus fans. La fama, como ya hemos dicho, conlleva una exposición constante, y cualquier error o desliz puede ser amplificado y utilizado en su contra. En el caso de Khan Yaman, estas críticas, aunque dolorosas, fueron una oportunidad para aprender y crecer. El actor, en diversas entrevistas, ha reconocido que en sus inicios, su juventud y la inexperiencia en el manejo de la fama lo llevaron a cometer errores. Ha admitido que a veces no supo cómo lidiar con la presión y el escrutinio público. Pero, ¿cómo ha evolucionado Khan Yaman después de todas estas experiencias? Bueno, ha madurado, ha aprendido de sus errores y ha trabajado en mejorar su imagen pública. Se ha enfocado en su trabajo, en perfeccionar su técnica actoral y en construir una carrera sólida y duradera. Ha tomado clases de actuación, se ha preparado para sus roles y ha demostrado una gran versatilidad en sus interpretaciones. Una de las claves de su evolución ha sido la humildad. Khan Yaman ha reconocido sus errores, ha pedido disculpas y ha demostrado estar dispuesto a aprender y a mejorar. Esta actitud, lejos de debilitarlo, lo ha fortalecido y le ha ganado el respeto de sus seguidores y de la industria. Otro factor importante en su crecimiento ha sido su participación en proyectos internacionales. Después del éxito de Erkencikus, Khan Yaman decidió expandir sus horizontes y buscar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Esto le permitió trabajar con profesionales de diferentes países, aprender nuevas técnicas y demostrar su talento a un público más amplio. En este sentido, su participación en la serie italiana, Viola come il mare, fue un hito importante en su carrera. En esta serie, Khan demostró su versatilidad como actor, interpretando un personaje diferente a los que había hecho anteriormente. Su actuación fue muy bien recibida por la crítica y por el público, consolidando su posición como una estrella internacional. Además de su trabajo como actor, Khan Yaman también ha utilizado su plataforma para defender causas sociales y promover la igualdad. Ha participado en campañas de concienciación, ha apoyado organizaciones benéficas y ha utilizado su influencia para inspirar a sus seguidores. En cuanto a las críticas del pasado, Khan Yaman ha aprendido a tomarlas con perspectiva. Ha entendido que la fama conlleva responsabilidades y que es importante ser humilde y respetuoso con los demás. Ha demostrado ser resiliente y ha utilizado las críticas como una oportunidad para crecer y mejorar.
En resumen, la carrera de Can Yaman ha sido un camino lleno de éxitos, pero también de desafíos. Las críticas del pasado, especialmente en relación con su comportamiento y su actitud, han sido un factor importante en su desarrollo como persona y como actor. El impacto de Demet Özdemir en su trayectoria fue fundamental para su éxito inicial y para su proyección internacional. Juntos construyeron un fenómeno, una historia que marcó un antes y un después en sus carreras y en la industria turca. La relación entre Can y Demet, más allá de los rumores y las especulaciones, fue una pieza clave en el rompecabezas del éxito de Erkencikus. La química, la complicidad y el apoyo mutuo que se veían en la pantalla fueron esenciales para conectar con el público y convertir la serie en un fenómeno global. Aunque sus caminos profesionales se hayan separado, el legado que dejaron juntos sigue siendo recordado y valorado por sus fans. Es importante destacar que la fama y el éxito pueden ser efímeros. La industria del entretenimiento es volátil y está sujeta a cambios constantes. Es por eso que es fundamental que los artistas se mantengan humildes, trabajen duro y se enfoquen en su crecimiento personal y profesional. Can Yaman, a pesar de las críticas y los desafíos, ha demostrado ser un actor talentoso y perseverante. Ha aprendido de sus errores, ha madurado y ha construido una carrera sólida y duradera. Su historia es un ejemplo de cómo la resiliencia y la humildad pueden llevar al éxito. En la actualidad, Can Yaman continúa trabajando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una estrella internacional. Sigue siendo un ícono de la moda, un referente para sus fans y un ejemplo de superación para muchos. Su evolución como persona y como actor es admirable y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. Es importante recordar que detrás de cada estrella de televisión hay una persona, con sus virtudes, sus defectos y sus experiencias. Las críticas, aunque a veces dolorosas, pueden ser una oportunidad para crecer y mejorar. La humildad, el respeto y la perseverancia son cualidades esenciales para alcanzar el éxito y mantenerlo en el tiempo. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero recordarles la importancia de la interacción y el intercambio de opiniones. Este canal es un espacio para compartir, para debatir y para conocer más sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son fundamentales para que este proyecto siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. ¿Qué opinan ustedes sobre la evolución de Can Yaman? ¿Creen que ha sabido manejar la fama? ¿Qué piensan sobre las críticas que recibió en el pasado? ¿Cuál es su serie o película favorita de Can? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus opiniones enriquecen la conversación y nos permiten analizar diferentes perspectivas. Además, los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Can Yaman y su impacto en el mundo de la televisión. La farándula turca es un universo fascinante y juntos podemos explorarlo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. En este canal, siempre encontrarán contenido interesante sobre las telenovelas turcas, la vida de sus actores favoritos y las últimas novedades de la farándula. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta charla sobre la vida y la carrera de Can Yaman. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para nosotros. Un abrazo enorme para todos. Y hasta pronto. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y por supuesto, más farándula turca. Chao, chao.